Bueno, buenísimo. Sí, segunda sesión. Gracias por sumarse, equipo. Sí, mientras voy compartiendo pantalla. Bien. ¿Qué tenemos en esta oportunidad? Vamos a trabajar muy fuertemente con lo que es Power BI, sobre todo con lo que es funciones DAX. El concepto de modelar, ¿sí? De cómo consolidamos la información en una pequeña base de datos, ¿sí? Porque lo que vamos a estar construyendo es justamente una pequeña base de datos conocido como modelo, ¿bien? Y esto me va a permitir que la variable A y la variable J, independientemente de dónde vengan, de cuál sea su fuente de origen, se logren vincular, ¿sí? Esto siempre yo hago la analogía que es como el agua, ¿sí? Y las represas. Los datos por sí solo carecen de información, ¿sí? Es la unidad mínima de información, pero no me pueden responder a ninguna pregunta de negocio. Yo necesito tener un conjunto de datos que me permitan generar conocimiento. Genero ese caudal de información en relación a mis propias operaciones y a partir de eso puedo manejar los flujos de información dependiendo de lo que quiera responder, ¿sí? Dependiendo de las preguntas que tengamos por delante. Entonces, bueno, eso me evita a mí tener puntos ciegos en cualquier tipo de estrategia, ya sea financiera, comercial, contable, ¿bien? Logística, lo que sea, ¿bien? Así que tenemos una visión 360 grados de nuestro propio negocio. Podemos ajustar una variable y ver cómo repercuta en el resultado final. Trabajar con, bueno, esas hipótesis, ¿sí? Muy propias del análisis predictivo y el prescriptivo. ¿Qué podría suceder y qué accionables debería tomar? Bien, en consecuencia, ¿sí? La idea es empezar a consolidar un poco toda esa información con la cual venimos trabajando. Para recapitular un poco, en la primera sesión trabajamos puramente con Excel y más específicamente con Power Query. Bien. Transformamos todos los datos independientemente de la fuente de origen. Levantamos, en mi caso, datos de SQL, de una base de datos transaccional. También levanté datos de un CSV, de un Excel, de un formato, de un archivo .json, que es el lenguaje en el cual los datos hablan, ¿sí? Sobre todo cuando trabajamos con sistemas externos, probablemente trabajemos mucho con datos que vienen en un formato tipo diccionario, por si aquellos que conocen Python les hace un poco más familiares esa estructura. Bueno, dentro de Power BI también tenemos Power Query. Bien, desde la solapa de inicio, cinta de opciones, parte superior, que es la solapa más generalista, la que contiene todos los elementos que provee la herramienta. Muchos de los elementos que aparecen en la cinta de opciones, en la parte superior y en esta pestaña, es posible que se repitan en otras solapas. Bien, para recapitular un poco y hacer un mapeo de lo que es Power BI, esta es la interfaz principal de la herramienta. Tengo la cinta de opciones en la parte superior y tengo unas 7 pestañas, ¿sí? En la parte superior de la pantalla, totalmente estáticas. Bien. Digo estáticas porque después cuando nosotros, por ejemplo, nos paremos en el panel de datos sobre alguna tabla, vamos a encontrar que se generan algunas pestañas dinámicas adicionales. Bien. Pero inicialmente tenemos 7 pestañas estáticas. Para repasar, inicio es la más general, insertar y ver están destinadas a lo que es la parte visual, la última instancia del proyecto que estamos llevando adelante. La instancia de modelado, bien, que me permite trabajar sobre todo el backend, justamente la consolidación de toda nuestra información en un modelo de datos. Acá puedo generar columnas nuevas, medidas nuevas, variables que originalmente no son parte de la fuente de datos desde donde proviene la información y que yo acá directamente en Power BI quiero generar como, bueno, una variable adicional. Bien. Tenemos la solapa optimizar, que también está vinculada a todo lo que es la parte visual, y la solapa de ayuda, que me permite conectarme con la documentación oficial de la herramienta que está disponible en la página de Microsoft, entre otras cosas. Bien. Margen izquierdo de la pantalla yo encuentro 5 vistas. Esta es la columna vertebral de la herramienta. La vista de informe, donde nosotros vamos a estar desarrollando en la parte central todo el tablero de control. Acompañan en esta vista 3 paneles por defecto: panel de filtros, panel de visualizaciones y panel de datos. El panel de filtros, desde la solapa ver, lo puedo ocultar para ganar espacio en el centro de la pantalla. Bien, esto me va a permitir a mí aplicar filtros dentro de las gráficas,
que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver la próxima clase. Panel de visualizaciones con las gráficas que ya vienen de manera nativa incorporada dentro de la herramienta. Bien. Son aproximadamente unos 25 gráficos. Para aquellos que tengan conocimiento en Python, sepan que este objeto visual sobre el cual estoy posicionado me permite justamente poder, en la parte inferior de la pantalla, escribir lenguaje Python, ¿bien? Para poder desarrollar, por ejemplo, una visualización proveniente de la librería de Matplotlib o de Seaborn, ¿sí? Pero es necesario trabajar con Python, conocer Python y tener instalado Python en la propia máquina, en la terminal. ¿Bien? Bueno, y por otro lado tenemos también acá lo que sería panel de datos. El panel de datos, yo puedo ver todas las tablas que hacen parte a mi modelo. Estas son las mismas tablas que estuvimos trabajando el día martes en Excel y en Power Query. ¿Bien? La vista de tabla me permite ver el contenido que tiene cada una de las tablas que yo selecciono en el panel de datos. Si me paro sobre, por ejemplo, sobre la tabla de territorio, veo el contenido con toda la información ya normalizada. Todo lo que hicimos en Power Query, clase pasada. Si me paro en la vista de modelo, lo que voy a encontrar es justamente esta pequeña base de datos que construimos. Tablas conectadas entre sí mediante campos en común. ¿Sí? En este caso, y para lo que es este Data Roadmap, nosotros todo esto lo construimos, bien, en Power Pivot. Sí, pero también lo podríamos haber construido directamente acá, en la vista de modelo de Power BI. Se hace del mismo modo, se arrastra una columna, se posiciona sobre la columna contraria, bien, y esto me termina generando la relación entre las tablas. Y por otro lado, tenemos la vista de consultas DAX, donde yo voy a poder escribir código. El lenguaje DAX es un lenguaje implícito que viene dentro de Power BI que me permite a mí expandir, ampliar mi modelo de datos. Crear columnas nuevas dentro de ciertas tablas, crear tablas nuevas o crear métricas, medidas e incluso indicadores claves de rendimiento. Bien, que de eso vamos a estar hablando hoy. Y TMDL es una manera de poder documentar todo el desarrollo que nosotros estamos haciendo. Cada vez que nosotros hagamos algún tipo de modificación en nuestro propio modelo, va a quedar guardado en este lenguaje, que posteriormente me lo permite exportar para tener la documentación de todo el desarrollo. Bien, esa es la columna vertical, sí, la columna vertebral, mejor dicho, de lo que es el proyecto en Power BI. Pero si nosotros queremos acceder, por ejemplo, a Power Query, venimos a la solapa de inicio y encontramos en esta sección, consultas, este botón, transformar datos, en el que si me posiciono ya me dice a mí en la ventana emergente que quiero acceder al editor de consultas. Accedo directamente a este elemento y lo que voy a encontrar es exactamente la misma herramienta con la cual trabajamos el martes en Excel. ¿Sí? Power Query. Bien, ahí lo tenemos. Cada uno de los elementos que nosotros encontremos en la cinta de opciones hacen mención a la transformación de los datos. Bien, acá no voy a poder generar gráficas ni generar visualizaciones, no, todo esto hace referencia a la transformación de los datos. Vuelve a aparecer en la configuración de la consulta en el margen derecho de mi pantalla, con todas las transformaciones que están guardadas en cada una de las tablas, y en el margen izquierdo el panel de consultas. Bien, en el drive que les compartí el otro día, que aprovecho a mencionar que ya está subido, ¿sí? En GitHub, lo comparto por acá. En GitHub ya está subido todo el contenido teórico y práctico de esta formación, ¿sí? Vengo un segundito acá a la opción de repo. Bien, y estos enlaces están acompañando a la playlist donde están las clases subidas y puestas al público en el canal de YouTube ya. Bien, así que si alguien está viendo este video desde YouTube, en la parte inferior va a encontrar los enlaces a este repositorio, particularmente Data Roadmap, donde van a encontrar el PDF con todo el contenido teórico de lo que son estas tres clases y a su vez esta base de datos comprimida, bien, que es la que venimos utilizando para todo el proyecto. Dentro de este repo, dentro de este comprimido, más específicamente, yo tengo una tabla que es DIN Date. Es una tabla de fechas, bien, que ya está construida desde el origen. Es parte de Adventure Works, que la voy a levantar.
bien, para poder utilizarla. Así que voy a venir a la solapa de inicio en Power Query, a nuevo origen, y voy a levantar ese archivo que, si mal no recuerdo, está en un formato CSV. Bien, lo tengo por acá. DINDate se llama la tabla. ¿Sí? Voy a levantar esta tabla, se va a incorporar en mi panel de consultas. Esto lo podríamos haber hecho en Excel también, en Power Query, pero incorporamos esta tabla posteriormente. Ahí veo el previsualizador, bien, con todos los datos que voy a estar levantando. Le damos a aceptar y en el margen izquierdo de la pantalla, en el panel de consultas, se incorpora DINDate. Bien. Acá voy a elegir el campo que yo quiera, con el cual quiera quedarme. Por ejemplo, yo voy a elegir quedarme con los nombres de los días y el nombre de los meses, que está por acá, en inglés. Lo que voy a quitar va a ser el nombre de los días en español y en francés, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo para los meses. Quito el nombre del mes en español y el nombre del mes en francés. Clic derecho, quitar columnas, las que tengo seleccionadas. De esta manera se acota la tabla. Y por otro lado, esta tabla de InDate tiene fechas desde el año 2005. Pero la realidad es que yo esta tabla de fechas la voy a conectar a la tabla principal de ventas. Y este negocio tiene ventas a partir del año 2010, más precisamente diciembre. Por lo tanto, este campo donde yo voy a encontrar los periodos anuales a los que corresponde cada fecha estipulada a lo largo de esta tabla, cada fila hace referencia a un día específico, desde el año 2005 al 2014, es una tabla bastante grande, pero yo no quiero ver todos estos años, quiero que la tabla de tiempo vaya del año 2010 en adelante, porque mi intención es analizar las ventas de mi negocio. El campo principal de esta tabla de InDate se va a vincular a un campo que se encuentra dentro de Fact Internet Sales, que es la tabla de ventas. ¿Y qué me permite hacer una tabla de tiempo? Porque una tabla de tiempo es un eslabón fundamental en una base de datos analítica, como la que nosotros estamos construyendo en un modelo de datos. ¿Por qué necesitaría una tabla de tiempo? La tabla de tiempo tiene la siguiente particularidad. Tiene una fila por cada día dentro de un rango de fechas. El rango de fechas que yo estoy analizando. Bien, esto tiene que ver mucho con el contexto de análisis. ¿Sí? Y tiene una particularidad esta tabla de fechas. Tiene una fila por cada día dentro de un intervalo de tiempo sin baches. ¿Sí? Esto lo que me va a permitir hacer es, por ejemplo, sacar interanuales, intermensuales de una manera mucho más eficiente. Así que traigo esta tabla dentro de mi modelo de datos en Power Query y la voy a terminar conectando desde Power BI en la vista de modelo. ¿Sí? Si estuviéramos trabajando en Excel sería levantarla en Power Query y en Power Pivot anexarla a las tablas que ya tenemos. Bien, el proceso es exactamente el mismo. Ahora, antes de migrar esta nueva tabla al modelo principal, a Power BI que está justo por detrás, quiero hacer una mención con respecto al modelo existente que actualmente tenemos en pantalla. ¿Bien? El que construimos la clase pasada. Cuando yo quiera empezar a hacer análisis de negocio, muy probablemente yo quiera generar indicadores claves de rendimiento que difieren de las métricas. Un indicador clave de rendimiento es una métrica, pero no toda métrica es un indicador clave de rendimiento. Una métrica me permite entender el contexto en el que estoy posicionado. Pero a diferencia de un indicador clave de rendimiento, conocido como KPI, no me permite medir qué tan próximo, qué tan lejano estoy del objetivo planteado que quiero cumplir. Por ejemplo, siempre hago la misma analogía. Si estamos conduciendo detrás del volante, tenemos un conjunto de métricas. Ninguna de las métricas que el auto me da al momento de estar conduciendo me permite a mí saber qué tan próximo estoy a cumplir un determinado objetivo. Por ejemplo, si yo quiero acercarme en 40 minutos al aeropuerto más cercano de mi ciudad, el velocímetro, el nivel de nafta, el nivel de aceite, ¿sí? La revolución del motor a medida que piso el acelerador, no me van a permitir a mí saber qué tan próximo, qué tan lejano estoy de poder cumplir ese objetivo, estar en 40 minutos en el aeropuerto más cercano. Ese es el objetivo planteado. El GPS me da ese indicador clave de rendimiento porque mide la cantidad de kilómetros que debo recorrer, la hora en la que voy a estar haciendo el viaje, la velocidad a la que voy a estar conduciendo, el nivel de nafta por si tengo que hacer alguna parada en una estación de servicio.
contiene un conjunto de métricas que en su totalidad, que en su unificación, me permiten responder a esa pregunta. Un indicador clave de rendimiento me permite lograr insights. ¿Bien? Entonces, bueno, en este caso, tenemos que construir ese indicador clave de rendimiento y posteriormente buscar contextos que me permitan entender en qué posición estamos. En muchas ocasiones, esas métricas pueden venir de distintas tablas y puedo utilizar una variable cualitativa para encontrar un valor agregado o tal vez un punto de dolor, ¿bien? Donde tenga que aplicar algún tipo de modificación. Sin ir más lejos, en este contexto, yo de la tabla FAQ Internet Sales tengo una variable que es la cantidad de unidades que en cada transacción se vendió. O por ejemplo, en la tabla FAQ Internet Sale tengo una fila por cada venta. Cada venta tiene un valor asociado. Si yo sumo ese conjunto de valores, obtengo la facturación del negocio. ¿Bien? Si yo tengo la facturación del negocio, que es un valor único, entonces quiero ver cómo se comporta en relación a, por ejemplo, la categoría de mis productos. La categoría está por acá. ¿Bien? Esta variable, donde está el nombre de las categorías, se llama el campo English Product Category Name, viaja hacia la tabla de subcategorías. Desde la tabla de subcategorías se vincula con la tabla de producto. Y de la tabla de productos logra finalmente acceder a la tabla de FAQ Internet Sales. De esta manera, el valor que aporta FAQ Internet Sales, la métrica, el indicador, se desglosa, se clasifica, se segmenta en relación a el nombre de las categorías de productos. Bien, todo este recorrido que va a ser esta variable cualitativa consume procesamiento de cómputo, exige a la memoria RAM para poder mover estos datos y poder dar una respuesta de manera eficiente y rápida. Bien, esto consume memoria y exige a la memoria RAM, en este caso de mi computadora, pero si estaríamos trabajando en un servidor, al servidor. Por supuesto, acá no va a generar tanto conflicto, son cuatro tablas las que la variable debe recorrer para llegar al destino que le estoy pidiendo, para que se pueda vincular con la métrica y pueda ver cómo se clasifica ese valor. Sin embargo, esto lo podría optimizar. ¿Cómo lo podríamos optimizar? Y compactando aún más el modelo de datos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Voy a venir a Power Query. Venimos por acá y acá nos paramos. ¿Sí? Partamos de la siguiente base. Los productos están asociados a una venta. Yo en la tabla de FAQ Internet Sales no tengo otra cosa más que el producto asociado a la transacción. Si cada fila es una transacción de negocio, cada transacción está asociada a un producto. Eso es el dato que a mí me da el Product Key de esta tabla. ¿Bien? Ahora, si yo quiero saber exactamente a qué categoría de producto se vincula el producto 310, ese dato en FAQ Internet Sales no lo encuentro. Tengo que ir a la tabla de productos. En la tabla de productos me posiciono y por acá tendría que buscar el producto 310. ¿Sí? El producto 310, según la tabla, haciendo este seguimiento, me dice que corresponde a la subcategoría número 2. Pero yo no sé a qué categoría principal corresponde la subcategoría número 2. Así que tengo que ir a la tabla de subcategoría. En la tabla de subcategoría encuentro el subcategoría número 2, que es un road bikes, que está asociado a la categoría principal número 1. Y si voy a la tabla de categorías, encuentro por acá que la primera categoría son bicicletas. ¿Bien? Entonces, todo este recorrido tiene que hacerlo internamente Power BI para poder armarme, por ejemplo, una tabla dinámica en el que yo quiera evaluar la facturación por cada categoría de productos. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a parar sobre subcategoría, bien, sobre esta tabla. Y aprovechando que comparte un campo en común con la tabla de categorías, voy a buscar en la solapa de inicio, margen derecho, bien a la derecha, esta opción que dice combinar consultas. Bien, para hacer el paralelismo, acá lo que vamos a hacer es un buscar B, que va a quedar guardado de manera, ¿sí?, permanente en Power Query en relación a una tabla. Le voy a decir, en la tabla de arriba estoy posicionado sobre subcategory. En la tabla de abajo elijo la tabla category, la categoría principal. Las dos columnas que comparten estas tablas es el category key. Selecciono, bien, ambas tablas. Esto vamos a poner ignorar, esto es una restricción de seguridad. Ahí estamos, seleccionamos ambas columnas. Bien, le damos a aceptar. Entonces, en la tabla de subcategorías se incorpora una columna nueva
en la que yo veo en cada celda el concepto table. Está referenciando una tabla, pero no sabe qué campo de esa tabla le estoy pidiendo que se incorpore. ¿Bien? Si ustedes prestan atención en la parte superior, en el encabezado, donde dice DIN Category, yo encuentro por acá un icono que son como dos flechas que se están dando la espalda. Voy a hacerle clic a ese elemento y en este desplegable puedo elegir qué columna de la tabla categoría me quiero traer. No me quiero traer el número de la categoría, lo que quiero traerme es el nombre de la categoría, que es este campo, English Product Category Name. ¿Bien? Si yo esta opción la tildo, el nombre de la columna va a estar acompañado por el nombre de la tabla de origen. No es algo que me importe tener, así que lo voy a destildar. De esta manera, cuando se incorpore esta nueva columna dentro de la tabla de subcategoría, lo que voy a encontrar es simplemente el nombre de la columna. English Product Category Name. Entonces hice un buscar B. Si estuviéramos en Excel estaríamos haciendo un buscar B típico. Ahora, aprovechando que la tabla de productos tiene un campo que conecta con la tabla de subcategoría, este campo, Product Subcategory Key, lo que voy a hacer es volver a aplicar esta misma transformación, pero en la tabla de productos. DIN Product en la tabla de arriba y en la tabla de abajo subcategorías. ¿Qué campos en común comparten ambas tablas? Product Subcategory Key. Le doy a aceptar. Se incorpora una nueva columna dentro de la tabla, ¿bien? De producto. Y en el encabezado donde dice DIN Subcategory, voy a venir a este mismo botón, las dos flechas que se están dando a la espalda, ¿bien? Y voy a traer los campos que yo quiero arrastrar a la tabla de productos, que es el nombre de la subcategoría y el nombre de la categoría principal. ¿Bien? Le doy a aceptar y se incorporan dentro de la tabla de productos dos nuevos campos, que originalmente los tenía diversificados en dos tablas externas, categoría y subcategoría. ¿Bien? Entonces, concepto nulo lo vimos el día martes. El null significa ausencia de valor. ¿Bien? No hay nada dentro de esa celda, porque no todos los productos están asociados a una subcategoría. Por lo tanto, si yo armo alguna visualización y quiero ver cuántos productos tengo por subcategoría o por categoría principal, y me va a salir el nulo. Entonces acá lo que vamos a hacer es aplicar una siguiente transformación. Voy a seleccionar las dos columnas con el control del teclado presionado. Voy a hacer un clic derecho y voy a venir a reemplazar los valores. Una función de transformación que ya hemos visto en la clase del martes. Valor a buscar le voy a colocar la palabra null, tal como la estoy escribiendo, porque es una palabra reservada del lenguaje. ¿Bien? De Power Query. Ya sabe lo que es. Y le voy a decir que lo reemplace por others. ¿Bien? O otros, si lo quieren poner en castellano. Entonces, le modificamos ese concepto para que posteriormente, cuando nosotros compartamos el tablero de control a un gerente, y que no sepa estas cuestiones técnicas, que no haya hecho un curso de Power BI, que simplemente está buscando una respuesta en relación a una pregunta, se encuentre con esta leyenda mucho más fácil de entender. ¿Sí? Si no, va a venir y nos va a decir, ¿qué es el null? Y bueno, no debería tener que saberlo si su función está destinada a otro tipo de cosas. ¿Bien? ¿Qué hago con la tabla categoría y subcategoría? Porque ahora las dos variables más importantes que estas tablas tenían, ya las tengo en la tabla de producto. Vamos a hacer lo siguiente. La tabla de categoría, DIN Category, le voy a hacer un clic derecho. Y acá mismo voy a destildar la opción que hice incluir en la actualización del informe. ¿Bien? ¿Ok? Y acá tenemos habilitar carga. Son dos opciones que tenemos. ¿Sí? Atención acá, si nosotros destildamos esta, se deja de actualizar la tabla. ¿Sí? Si le destildamos habilitar carga, lo que va a suceder es que estas dos tablas, category y subcategory, van a quedar dentro de Power Query para poder alimentar la tabla de producto en caso que haya nuevas categorías asociadas a nuevos productos. ¿Bien? Pero no se van a cargar en Power BI, siendo la herramienta principal. La herramienta cliente, desde donde el analista va a tomar sus decisiones, no la va a ver en pantalla. Está reservada en el backend de manera interna en Power Query para alimentar la tabla de producto. Bien, así que voy a tildar esta opción, deshabilitar la carga, y queda en cursiva.
la palabra. Sigue la tabla presente en Power Query, pero queda cursiva. Y en Din Subcategory voy a hacer exactamente lo mismo. Clic derecho, destildo habilitar la carga. ¿Bien? Entonces, quiero que veamos lo siguiente. Si yo momentáneamente minimizo Power Query, en Power BI, en la herramienta principal, tengo subcategoría y categoría como parte del modelo de datos, en la herramienta principal, en la herramienta cliente. ¿Bien? Ahora voy a hacer lo siguiente. En base a esta transformación que acabo de aplicar, voy a venir a cerrar y aplicar. Todas estas transformaciones, incluido también la extracción de los datos de la tabla de InDate, que lo hicimos al principio, van a quedar migradas a la herramienta principal. Así que vamos a dejar que Power BI comience a aplicar toda esta migración de datos. Bien. Y vamos a ver, ahí está corriendo. Bien, vamos a ver que se va a incorporar DINDate, la tabla DIN Category y Subcategory van a dejar de aparecer en la herramienta principal porque las dos variables que más relevancia tenían de esas tablas fueron implementadas dentro de la tabla de producto. Nuestro modelo de datos se vuelve más compacto. Entonces, si yo quiero empezar a unificar, a correlacionar variables, independientemente de la tabla donde se encuentren alojadas, no voy a tener ningún conflicto. ¿Sí? La relación es más directa y el procesamiento de cómputo es mucho más eficiente, más rápido, más claro. Bien, ahí lo tenemos. Entonces ahora ya acá tenemos el nombre de la categoría por cada producto y el nombre de la subcategoría. Esto es muy propio de las bases de datos analíticas o LAP, que se diferencian de las bases de datos transaccionales como PostgreSQL, SQL Server, MySQL, entre otros motores de base de datos. Tienen finalidades totalmente distintas. Bien, en el canal de YouTube hay una formación llamada SQL Fundamentos, ¿sí? Pública y gratuita. Son, no recuerdo las clases, creo que son 4 clases o 5 clases. Ahí hacemos mención a estos conceptos de base de datos. Bien. Entonces, la tabla de InDate me quedó suelta. Vamos a vincularla con la tabla principal de FAQ Internet Sales. Bien. Hay un campo que se llama Order Date Key que lo vamos a vincular al campo Date Key de la tabla de InDate. ¿Sí? En el editor de relaciones de Power BI me dice, mira, estás conectando estas dos columnas. ¿Está bien lo que estás haciendo? Si está bien, le damos a guardar. Y se logra la vinculación entre ambas tablas a partir de los campos en común que comparten. Hago una mención importante con respecto a estos aspectos. Todos estos conceptos que nosotros estamos aplicando para lograr esta consolidación devienen de base de datos relacionales. ¿Bien? Tema de cardinalidad, de granularidad, de base de datos transaccional, de base de datos analítica, concepto de propagación de datos, tipos de relación, clave primaria y clave foránea. Son conceptos que devienen de base de datos relacionales y reitero nuevamente, en el canal de YouTube hay un video, hay una playlist de una formación que dictamos, SQL Fundamentos, donde se hace mención a esta clase de conceptos. ¿Sí? Bien, ahora vamos a nuestro modelo de datos, por acá mismo. Bien, ya tenemos 4 tablas dimensionales vinculadas a una tabla principal, a una tabla de hechos. Bien, bueno, ahora, si yo vengo a la vista de tabla, puedo posicionarme dentro de cada una de las tablas que hacen a mi desarrollo. Tengo FAQ Internet Sales, por ejemplo, en la que cada fila se referencia a un evento, a una transacción. Y acá quiero hacer una mención importante. Dentro de Power BI, de la herramienta principal, desde la cual ahora vamos a empezar a trabajar directamente acá, tenemos un lenguaje implícito que se llama DAX. ¿Bien? Data Analysis Expression. Me permite generar, a partir de funciones predesarrolladas, campos calculados, tablas nuevas que nacen de cero a partir de la información que yo ya tengo dentro de mi modelo, o métricas e indicadores claves de rendimiento. ¿Bien? Todo esto lo voy a construir correlacionando variables y haciendo uso de ellas. De la data cruda, yo lo que empiezo a hacer es expandir, ampliar mi modelo de datos.
Bien, de esta manera puedo ir más al hueso, puedo profundizar más en ciertas preguntas de negocio. Para poder lograrlo, podemos trabajar en cualquiera de las vistas que vienen dentro de Power BI, pero yo voy a utilizar el camino más simple, ¿sí? Para aquellos que nunca lo han hecho, que nunca han trabajado y que después incluso vean este video de manera sincrónica, les pueda resultar mucho más fácil entender exactamente cómo trabajar. Me voy a parar sobre la vista de tablas, ¿sí? Acá mismo, ¿bien? Para poder empezar a hacer este desarrollo. Pero antes voy a hacer mención a lo siguiente. En la vista de informe nosotros creamos gráficas y visualizaciones. La parte central que ven en pantalla está pensado para armar el tablero de control. Yo, por ejemplo, desde el panel de visualizaciones puedo elegir cualquier gráfica que ya venga incorporada en la herramienta. Por ejemplo, hay una gráfica que se llama matriz. Una matriz es una tabla dinámica. Bien, en Power BI. Si selecciono la matriz, se incorpora la gráfica en el centro de la pantalla. Y prestemos atención a esto del siguiente aspecto. Si yo selecciono el gráfico, lo mantengo seleccionado, en el panel de visualizaciones en la parte inferior, encuentro tres conceptos. Filas, columnas y valores. Los mismos que aparecen en Excel cuando armamos una tabla dinámica. Bien. Si yo, por ejemplo, selecciono el fondo en blanco, estas propiedades en relación a este gráfico desaparecen. Porque no tengo seleccionado el gráfico, que por lo pronto está vacío. Vuelvo a seleccionarlo y las propiedades vuelven a aparecer. Lo que espera Power BI acá es que desde el panel de datos, margen derecho, yo empiece a elegir qué variables quiero utilizar para construir el gráfico. Por ejemplo, nosotros tenemos el sales amount. Esta variable, sales amount, o por ejemplo, tenemos también por acá el order quantity, que está por acá, este campo, que es la cantidad de unidades que se vendieron en cada venta. Si esta tabla contiene a lo largo de sus filas cada operación de negocio, cada operación tiene un producto asociado y una cantidad de unidades en relación a esa transacción. Porque el cliente de un producto se puede haber llevado 2, 5 o 10 artículos. Si yo ese campo, order quantity, lo arrastro a valores, lo que voy a encontrar es que en la tabla dinámica me aparece el valor final, la suma de esa variable cuantitativa. Acá lo que estaba utilizando Power BI por defecto es lo mismo que sucede con Excel. Acompaña la variable cuantitativa que yo arrastro al gráfico por una función de agregación. ¿Qué es una función de agregación? Toma un conjunto de valores y lo resume un valor único. La suma, el máximo, el mínimo, el contar, el promedio, el producto, la varianza, la desviación estándar. Toma un conjunto de valores y lo resume un valor único. Eso es lo que hace una función de agregación. Una función de agregación, cuando acompaña una variable cuantitativa, genera una métrica. Bien. Es el puntapié inicial a posteriormente lograr el indicador clave de rendimiento. Bien. Entonces, el problema acá, ¿cuál es el problema que se da? Yo le puedo cambiar la función de agregación directamente desde el panel de visualizaciones. Puedo elegir cualquier otra función de agregación. Bien. Por lo pronto está sumando. Se para sobre esa columna y suma todos los valores numéricos que encuentra en ese campo. Si yo ahora, por ejemplo, quiero arrastrar de la tabla territorio el nombre de los países, lo llevo a filas y lo que veo es cómo se comportan las unidades vendidas en relación a cada uno de los países donde el negocio tiene presencia. El problema con esta clase de medidas, que se le llama medidas implícitas, ¿bien? Es que no podemos reutilizarlas porque únicamente viven dentro de la gráfica. Y eso es un gran limitante al momento de querer profundizar en ciertas preguntas de negocio. Por lo tanto, no es el modo en el que vamos a trabajar. El modo de trabajar en Power BI es trabajar con medidas explícitas a través del lenguaje DAX, construidas gracias a este lenguaje. Porque si nosotros construimos a través del lenguaje DAX métricas, las métricas tienen un nombre propio y tienen una identidad. Yo posteriormente, cuando quiera sacar el retorno de la inversión o quiera ver el margen bruto o el margen neto, voy a necesitar reutilizar métricas. ¿Sí? Por lo tanto, necesito que esas métricas tengan vida propia, las pueda volver a invocar. ¿Bien? Así que vamos a hacer lo siguiente en este caso. Esta tabla dinámica la voy a eliminar. ¿Bien? Si la mantengo presionada y le doy suprimir, se elimina. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a parar sobre la tabla FAQ Internet Sales, me posiciono sobre esta tabla
y voy a venir a la cinta de opciones en la parte superior, en herramientas de tabla, también podríamos elojar la solapa modelado. Sí, es lo mismo. Los elementos se empiezan a repetir en la parte superior. Y acá mismo voy a buscar esta opción. Bien, nueva medida, que también se repite en herramientas de tabla. Nueva medida. Me dice ya, permite escribir una expresión DAX que calcule un valor a partir de los datos. Voy a elegir esta opción y se va a habilitar la barra de fórmulas justo en la parte inferior de la cinta de opciones. Bastante similar a lo que es DAX. Y acá hubo una mención muy importante. ¿Sí? Cuando nosotros utilizamos el lenguaje DAX, estamos creando objetos dentro del modelo. Una tabla, una columna, una métrica. Se le dice que es un objeto porque es identificable, por lo tanto tiene un nombre propio. Cuando las queramos reutilizar, las vamos a tener que invocar. Bien, por lo tanto, siempre que trabajemos con el lenguaje DAX y se habilita la barra de fórmulas, lo primero que tenemos que hacer es colocar un nombre seguido del igual. Ese va a ser el nombre del objeto que estamos creando. Bien, así que acá le voy a colocar, por ejemplo, vamos a ponerle unidades vendidas. Bien, esta va a ser nuestra primera métrica. Le voy a colocar un igual y a partir de este momento todo lo que yo empiece a escribir es lenguaje DAX. ¿Sí? Voy a utilizar una serie de funciones que vale la pena destacar que todo lo que es DAX tiene su documentación oficial en la página oficial de Microsoft. ¿Sí? Es aburrido a veces tener que estudiar a través de documentación, pero para que lo sepan, porque acá la idea no es aprender de memoria todas las funciones que tiene el lenguaje, sino saber dónde tener que ir a buscar esos recursos que a nosotros nos van a permitir resolver, que al fin y al cabo es por lo que se nos termina contratando, cuando sabemos resolver. ¿Bien? Así que acá mismo lo que vamos a colocar es la función sum. Abro paréntesis. ¿Bien? Cuando yo utilizo la función de agregación y lo acompaño con un paréntesis, me aparecen en un listado todas las tablas y columnas que son parte de mi modelo de datos, las que están disponibles en Power BI. Y acá algo muy importante, así como nosotros en Excel tendemos a referenciar por letra y número ciertas celdas, en Power BI vamos a referenciar por el nombre de la tabla y entre corchetes el nombre de la columna, siempre. Esto es algo muy importante porque en un modelo de datos es muy posible, es muy probable que tengamos columnas que se llamen igual, porque tenemos varias tablas. Por lo tanto, siempre nos vemos en la obligación de tener que acompañar a cada nombre de columna con el nombre de la tabla donde se encuentra el campo. Bien, en este caso, yo quiero sumar el campo order cantidad. Por lo tanto, voy a escribir fact internet sale y ya en el desplegable me sale directamente la tabla con sus respectivas columnas. Voy a elegir el campo order quantity. Cierro paréntesis, ejecuto y presten atención en el margen derecho de la pantalla. Bien, que tenemos, venimos por acá y acá está, unidades vendidas. Bien, unidades vendidas. Este campo sum 6 amount lo voy a eliminar porque esto, sí, lo probé yo el otro día, así que lo elimino momentáneamente. Para preparar la clase me quedó pendiente ahí, así que lo saco de ahí porque no tiene sentido. Y prestemos atención que la métrica que se acaba de generar tiene una particularidad. El pequeño icono con el que está acompañando el nombre de la métrica tiene una calculadora. Cuando nosotros vemos una variable acompañado por una calculadora, es una métrica construida en DAX. ¿Bien? Quiero hacer una mención importante con respecto a estas métricas. Si nosotros vamos a la vista de tabla, pretendiendo encontrar la métrica que acabamos de generar, no la vamos a encontrar por acá. ¿Sí? Porque en la vista de tabla solamente vamos a poder ver columnas y filas que están dentro de la tabla. Pero la métrica es un valor único. Está acompañado por un sum, por una función de agregación. Por lo tanto, no la vamos a encontrar nunca en la lista de tabla. ¿Bien? Si yo quiero ver la métrica, voy a hacer lo siguiente. En la vista de informe, voy a armar una matriz, nuevamente una tabla dinámica, y voy a agarrar unidades vendidas y la voy a arrostrar dentro del panel de valores, en el panel de visualizaciones en la parte inferior, o si no, también la puedo tirar dentro del gráfico. ¿Bien? Y ahí encuentro el valor. ¿Sí? Ahora con el nombre que tiene la métrica.
Prestemos atención también en la parte superior de la pantalla. Si yo me paro, por ejemplo, en el panel de datos sobre una tabla, encuentro herramientas de tabla, con algunos botones que me permiten justamente hacer uso del lenguaje DAX. ¿Bien? Pero si yo me posiciono sobre una métrica, como por ejemplo unidades vendidas, lo que voy a encontrar es que ahora también tengo herramientas de medición. ¿Sí? Y en herramientas de medición encuentro las propiedades de la métrica, como por ejemplo el nombre, el tipo de dato. Encuentro el formato, que es como yo quiero ver esos valores. ¿Sí? Eso no es algo menor, a tenerlo en cuenta. Por ejemplo, número entero, 5 dígitos. Si yo esto se lo presento a algún gerente comercial, a algún director de empresa, supongamos que estamos hablando de una empresa muy grande, Mercado Libre, por ejemplo, donde hay métricas que tienen 6, 7, 8 dígitos. Si yo no tengo separador de miles y lo estoy presentando dentro de un gráfico, el gerente que en 20 pasos necesita entrar a una reunión, ¿bien? Y que quiere buscar una respuesta a una pregunta que seguramente en la reunión va a tener, tiene que ponerse a imaginar cada 3 dígitos un punto que yo me olvidé de poner. ¿Sí? Entonces, me paro sobre unidades vendidas, herramientas de medición, sección de formato, y acá tengo una serie de iconos que me permiten, por ejemplo, agregar separador de miles. Vean que este valor ahora, cada 3 dígitos tiene un punto. Es algo menor, pero justamente cuando hablamos de gráficas y visualizaciones, está en el detalle. ¿Bien? El profesionalismo que nosotros le pongamos un tablero, a un dashboard. Si nuestra intención es armar un dashboard, ¿bien? Porque también nuestra intención puede ser armar un modelo de datos, dejarlo en línea y que cada departamento se conecte a ese modelo para armar un tablero de control. En ese caso, tendríamos que hacer uso de Power BI Service, ¿sí? Que es el servicio de Power BI. Pero ahí ya estamos hablando de la parte paga de Power BI. ¿Bien? Ahora, también lo que podemos hacer es conectar directamente a Cloud, a la IA, a nuestro propio modelo de datos y no armar el tablero de control. Armamos el modelo para que la IA lo pueda consumir. ¿Bien? Que de eso vamos a hablar ahora en un ratito. ¿Bien? Bueno, pero ¿por qué les comento todo esto? A ver, la IA, las medidas que nosotros estamos armando las podría también armar por sí solas. Pero ¿por qué quiero ir a este punto? Porque es importante saber exactamente cómo se construye una medida en DAX. Porque si la IA lo termina haciendo y lo hace mal, nosotros no tenemos manera de poder validarlo. Y somos nosotros los que vamos a tener que poner la cara en, al momento de exponer algún tipo de análisis. No va a estar Cloud o ChatGPT o Gemini sentados en la mesa junto a nosotros para tener que responder a todas esas preguntas que intentan de buen modo refutar la información que nosotros estamos tratando de compartir. ¿Sí? También porque en la pregunta y repregunta es donde aparece el valor agregado. ¿Bien? Bueno, unidades vendidas. Vamos a construir dos métricas más, mejor dicho tres, que son muy importantes. Pero quiero que veamos lo siguiente. En la vista de tabla tenemos una fila por cada venta. ¿Bien? Cada venta tiene un importe final que el cliente termina pagando, el sales amount. ¿Sí? Por ejemplo, si yo sumo toda esta columna, lo que termino logrando es la facturación del negocio. ¿Sí? Lo podría hacer, pero quiero comentarles lo siguiente. Tenemos un campo que se llama Unit Price también. ¿Bien? Y tengo el campo cantidad. ¿Ok? Bueno, acá yo tengo el campo Sales Amount, así que esto que yo voy a hacer ahora, podríamos ahorrar el paso. Se los voy a compartir para que uno pueda saber qué posibilidades me da Power BI o DAX, mejor dicho. ¿Bien? Yo directamente, si quiero sacar la facturación de mi negocio, sumo este campo Sales Amount. Pero si este campo no existiera, si no lo tuviéramos, yo tendría el Unit Price acompañado por la cantidad de unidades que en cada operación se vendió. Si el campo Sales Amount no existiera, entonces yo lo que debería hacer es multiplicar primero el Unit Price contra el Order Cantidad por fila, generando una columna nueva para posteriormente sumarizarla. ¿De acuerdo? Y ahí tengo la facturación del negocio. Nada, si alguien está haciendo este proyecto de manera paralela, ya sea sincrónica o asincrónicamente, bueno, sumen el sales amount y ya van a tener la facturación. Ahora, yo voy a hacer lo siguiente. Imaginando que este campo no lo tengo,
Voy a venir a FAQ Internet Sales, me voy a parar sobre la tabla y en la parte superior, en herramientas de tabla, voy a venir a nueva medida. Para que la medida se genere dentro de esta tabla, se habilita la barra de fórmulas, bien, en la parte superior, y voy a escribir, en este caso, ingresos, ¿sí? Vamos con ingresos. Igual. Sum, abro paréntesis, y acá algo fundamental. Todas las variables que a mí me aparecen en este desplegable son columnas que ya existen dentro de mi modelo de datos. En este caso, si ustedes están trabajando, podrían directamente llamar a FAQ Internet Sales, entre corchetes, Sales Amount, y sumarizan este campo. Bien, de esta manera logran la facturación o el ingreso total, ¿sí? Sin tener en consideración el costo. Ahora, si yo este campo no lo tuviera, debería generar primero la columna order cantidad contra unit price, multiplicar fila por fila y ese nuevo campo lo termino sumarizando. Pero si yo todavía no hice ese proceso, en este desplegable no encuentro nada. No tengo la variable que debo sumar. Entonces en DAX tengo una variante que se llama SUMX. Todas las funciones de agregación en DAX, el count, por ejemplo, tiene su variante X, el average tiene su variante X, Max X también existe, Min X existe, incluso hasta las funciones de varianza tienen su variante X, que se le llama funciones itinerantes. ¿Qué me permite hacer esto? Voy a hacerlo con el sum X, abro paréntesis, me pide dos argumentos la función, delimitado por coma. En primer lugar, una tabla. La tabla donde se encuentran las dos columnas que yo quiero que operen de manera conjunta para generar una variable nueva, como si fuera una columna nueva. Así que le voy a decir, en la tabla FAQ Internet Sales, coma, lo que quiero hacer es buscar una columna de esta tabla que se llama cantidad, ¿bien? Order Quantity, y que se multiplique a nivel fila contra el unit price de la misma tabla. Cierro paréntesis. Este segundo argumento que encuentro en esta función lo que hace es multiplicar fila por fila el precio unitario contra la cantidad. Esto genera una columna nueva adicional, pero es una columna que tiene una particularidad. No la vamos a encontrar nunca dentro de nuestra tabla. Se almacena en memoria RAM por una milésima de segundos para posteriormente ser sumarizada. De esta manera, yo logro obtener un valor final a partir de una columna que originalmente no existe dentro del modelo, que se construye y se ejecuta solo en una milésima de segundos. ¿Bien? De esta manera generamos ingresos en nuestro modelo de datos. Queda en el margen derecho representada por una calculadora y en la vista de informes arrastro ingresos y veo el valor directamente constituido. ¿Sí? Si quiero sacarle, por ejemplo, después de la última coma, tiene 4 dígitos, bastante engorroso para mostrarlo en una visual. Me paro sobre ingresos, herramientas de medición, sección formato, y acá donde dice automático, le digo que me muestre solamente dos valores, o sea, 2 dígitos por detrás de la coma, en la parte decimal. Así el dato queda mejor representado. Bien. Bueno, tenemos costo, por ejemplo, en nuestra tabla también. Está por acá. Total Product Cost. Este campo. ¿Sí? El Total Product Cost es igual que el Sales Amount. Bien, es el costo total. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es venir a FAQ Internet Sales, bien, venimos a nueva medida, bien, acá le vamos a poner costo producción, igual, sum, y llamo al campo directamente Total Product Cost de FAQ Internet Sales, bien, no estoy utilizando un sum X acá. Si no tuviera este campo, sí, debería utilizar el costo unitario, multiplicarlo por la cantidad y sacar el costo total. Entonces tengo otra métrica por acá, costo de producción. Arrastro esta nueva métrica dentro de mi tabla dinámica y encuentro el valor ahí. Después es el mismo caso, ¿no? Costo producción, selecciono en herramientas de medición, le digo, mostrame 2 dígitos por detrás de la coma y se incorpora, sí, la lectura es mucho,
Vamos a ponerle ahí. Bueno, me estaría. Se me. Tengo un bug, me parece acá. A ver. Ahí está. ¿Sí? 2. Ahí vamos. Costo de producción. ¿Y por qué es muy importante trabajar con medidas explícitas? Lo que acabo de mencionar hace un ratito. Por el siguiente motivo. Si yo, por ejemplo, construyo una nueva medida, que se llame en este caso, vamos a ponerle, a ver, utilidad bruta. ¿Sí? Utilidad bruta. Igual. Yo puedo reutilizar métricas previamente construidas. Si yo, por ejemplo, escribo ingresos, ya me sale directamente en el desplegable. Entre corchetes. ¿Bien? Menos costo producción. ¿Sí? Ejecuto y acá tenemos nuestra métrica, ¿sí?, de utilidad bruta. Bien, las puedo reutilizar en este caso. Bien, voy a hacer lo siguiente acá. Voy a construir dos métricas más y vamos a hablar un poco de cómo implementar cloud dentro de Power BI. Bien, está el campo tax amount, que es el impuesto asociado a cada operación, y tengo este campo, Frey, que es el costo de envío en cada operación. ¿Sí? Así que voy a venir a FAQ Internet Sales, me posiciono, vengo a nueva medida y acá mismo voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir por acá, bueno, impuestos igual sum de tax amount, ¿bien? Ya directamente cuando empezamos a escribir el nombre de la columna en el desplegable nos sale, ¿sí? Así que yo lo que hago es escribir directamente el nombre de la columna y selecciono del desplegable la opción que realmente quiero calcular. Entonces ahí tengo mi variable de impuestos. ¿Bien? Y después vamos con FAQ Internet Sales, nuevamente, nueva medida, y acá vamos a traer envíos. ¿Bien? Zoom, ya vamos al campo de FAQ Internet Sale nuevamente y arrastramos envíos dentro de esta pequeña tabla dinámica. Después siempre recuerden acomodar los valores, ¿sí? Siempre acá colóquenle la cantidad de dígitos, se posicionan sobre una medida, ¿bien? Y le colocan la cantidad de dígitos que en la parte decimal. Que parece algo menor, pero es algo bastante importante, ¿sí? Sobre todo para aquellos que necesitan consumir este tablero o este informe que vayan a construir para que los datos se vean bien, correctamente. Bueno, otro temita importante que quiero mencionar antes de pasar a lo que es cloud. Algo no menor. Cuando yo me posiciono, cuando yo quiero generar una medida, habrán visto que yo me paro sobre FAQ Internet Sales, ¿bien? Y le doy clic a nueva medida, ¿bien? ¿Por qué hago esto? Porque si yo, por ejemplo, estoy parado en el panel de datos sobre cualquier otra tabla, sobre cualquier tabla, y vengo a la solapa de inicio, por ejemplo, y le hago clic en nueva medida, mientras estoy posicionado y sin darme cuenta en cualquier otra tabla, al momento de querer generar una nueva medida, presten atención en el panel de datos que la medida me la está tirando en la tabla en la cual estaba parado. Ahí dice Dean Customer y la medida la está generando dentro de la tabla. No hay ningún problema, esto después se puede mover. Pero es bastante desprolijo tener todas las medidas tiradas por ahí. ¿Bien? Entonces, lo ideal es elegir una tabla donde yo voy a estar colocando las medidas. Y esto me da el pie para mencionarles la importancia y buena práctica de armar una tabla de medidas. ¿Sí? Voy a mostrarlo cómo hacerlo, considerando que ya armé medidas y que ya las tengo en otra tabla. No hay ningún problema. Voy a mostrar esto por acá. Voy a crearme una tabla nueva que solamente le voy a colocar un nombre y que va a estar totalmente vacía. ¿Bien? Hay varias maneras de poder desarrollarla. Yo voy a utilizar un modo que es yendo a la solapa modelado, nueva tabla. ¿Bien? Voy a armar una tabla nueva. El proceso es exactamente el mismo. Se habilita la barra de fórmula y acá lo que voy a colocar es una tabla llamada medidas. Igual, y no voy a colocar absolutamente más nada. Lo voy a dejar así. Le doy Enter
Y en el margen derecho de la pantalla van a notar que se incorpora una tabla de medidas por acá. Si yo vengo con la vista de tabla, en esta tabla de medidas no voy a encontrar absolutamente nada. Está ahí vacía. ¿Bien? No va a tener nada, nunca va a tener nada acá adentro. Lo único que le voy a incorporar son las medidas para poder organizarlas. Esto es una buena práctica, ¿eh? Tengan en cuenta esto. Si no lo aplican, no está mal técnicamente. Pero en un challenge, bueno, están trabajando y trabajan de manera desordenada, es un dolor de cabezas, ¿sí? Así que, nada, traten de seguir las buenas prácticas. En la vista de modelo, la tabla de medidas es una excepción a la regla, queda suelta. ¿Por qué queda suelta? Porque quienes se conectan con el modelo principal son las medidas de manera individual. Bien, como recién lo estuvimos haciendo. Así que es una tabla que excepcionalmente queda suelta dentro del modelo. Bien, venimos a... Me voy a parar sobre las medidas, por ejemplo, costo de producción. Bien, me paro sobre costo de producción y en herramientas de medición, en la primera sección, estructura, dice tabla inicial. Acá donde dice Fuck Internet Sales, la cambio a medidas. Y vean cómo en el margen derecho de la pantalla, de Fuck Internet Sales, pasa esa medida a almacenarse en la tabla de medidas, acá al final. Bien, hago lo mismo con unidades vendidas. Tabla inicial, medidas. Y migra. Bien, lo mismo con utilidad bruta. Migra medidas. Y así hago con todas las medidas. A partir de este momento y ya sabiendo esto, sugerencia, siempre armen primero la tabla de medidas y cada vez que necesiten armar una medida, se paran sobre la tabla de medidas y le dan clic en herramientas de tabla a nueva medida. Así después se ahorran este paso de tener que andar migrando las medidas de una tabla a la otra. ¿Sí? Yo lo hago de esta manera para que quede bien clara cuál es la intención de una tabla de medidas, ¿sí? Pero bueno, en la práctica esto lo pueden hacer más rápido, ¿sí? Ya cuando empiezan a tener confianza con la herramienta y están más familiarizados, todo lo que nosotros tal vez en esta clase nos demora media hora, lo pueden hacer en 15 minutos, ¿sí? Bien, bueno, esta columna que está suelta, que parece sucia ahí, ¿sí? Yo siempre tengo tres puntos a la derecha de cada elemento. Acá le puedo decir ocultar. Bien, entonces esa columna que está totalmente vacía y que es irrelevante, desaparece. Bien, ok, entonces, listo. Ahí estamos. Nos quedó de esa manera nuestra tabla de medidas. Vamos a ver un poquito de cloud, ¿sí? En primer lugar, lo que yo siempre sugiero es guardar el desarrollo, ¿sí? Tenerlo siempre guardado por las dudas, ¿sí? Así que ya está guardado dentro de mi propia computadora. Yo les comenté el día martes, y esto hago referencia nuevamente, estos videos se suben a la plataforma de YouTube, ¿sí? A mi canal de YouTube, los van a poder encontrar ahí mismo, ¿bien? Y dentro de la playlist que estamos desarrollando a lo largo de toda esta semana, ¿bien? Ya está subida la primera clase, van a encontrar en la parte inferior unos enlaces. Uno de esos enlaces redirecciona al usuario a la página de GitHub, ¿bien? A mi propio perfil de GitHub, donde yo tengo varios repositorios, entre ellos este que dice Data Roadmap, ¿bien? Acá mismo aparece una presentación de lo que es esta pequeña formación, en las que vemos Excel en primer lugar, Power BI y Cloud Code, ¿bien? Ahora, dentro de este repositorio está el acceso a la base de datos que yo estoy utilizando. Es una base de datos pública llamada Adventure Works, provista por Microsoft. ¿Bien? Y posteriormente por acá van a encontrar herramientas necesarias para poder llevar adelante todo este desarrollo de la formación. Excel ya lo vimos el otro día. ¿Bien? En su estado gratuito, ahí dice incluido en Microsoft 365, pero en realidad cualquiera que tenga Excel instalado en su propia máquina puede trabajar fácilmente con todo lo que estuvimos viendo. Power BI, con el enlace que hace referencia a la página oficial de Microsoft para que puedan descargar la herramienta. Visual Studio Code, que viene a colación, y Cloud Desktop. ¿Bien? Cloud Desktop, que es Cloud Code, descargado e instalado de manera local en nuestra propia computadora. También, gratuito, todo gratuito es lo que estamos viendo por acá. Hay versiones pagas de todas estas herramientas, ¿bien? Pero no las vamos a utilizar.
¿Bien? No, por supuesto, si uno termina contratando alguna de estas herramientas va a ser mucho mejor, más fácil también. Pero todo lo que vamos a estar viendo es gratis. ¿Bien? Bueno, yo sugiero que estas herramientas las instalen en la propia máquina, sobre todo para poder aplicar lo que voy a mostrar ahora. ¿Bien? Tenemos que tener estas tres herramientas instaladas. Cuando tengamos estas tres herramientas instaladas, lo primero que vamos a hacer es instalar el MCP. Yo acá voy a salir de este repositorio, voy a venir a mi perfil principal porque tengo otro repositorio también público al que pueden acceder, ¿bien? Que lo voy a compartir de paso por el chat, por si después lo quieren guardar, ¿sí? Que se llama Power BI Cloud Code MCP. Esta opción que tengo por acá, que es un repositorio público. Bien, ahí comparto este enlace por el chat. Comparto. Bien. Este repo, en realidad lo que tiene es un README. Nada más que un README. O sea, es texto. Es una guía paso a paso de lo que voy a estar explicando ahora a continuación. Acá tienen el paso a paso de lo que deberían implementar. Una vez que las herramientas fueron descargadas e instaladas en su propia computadora. ¿Bien? Primero Power BI y en segundo lugar Visual Studio Code. ¿Por qué es importante instalar Visual Studio Code? Porque desde Visual Studio Code vamos a descargar el MCP que me permite vincular a Cloud con Power BI. Bien, para pensar de la siguiente manera, Cloud en nuestra propia computadora trabaja dentro de una caja de cristal por defecto. No puede salir de ahí. Si yo quiero utilizar a Cloud, le tengo que compartir en adjunto, al momento de utilizar la herramienta, mediante el chat, el archivo que yo quiera que analice. Le tengo que dar yo la herramienta. No tiene la autonomía de poder salir de esa caja de cristal y poder trabajar con herramientas que tengo instaladas en mi propia computadora. ¿Bien? Yo voy a abrir Cloud Desktop para que ustedes puedan ver la interfaz de Cloud Code, ¿sí? Que es Cloud Desktop, ¿eh? Es Cloud instalado en la propia máquina. Esto es muy importante. No estoy utilizando el navegador para poder utilizar Cloud, ¿sí? Y reitero, no estoy hablando de Cloud Work ni nada por el estilo. Es gratis esto, ¿sí? Ahí comparto para que lo podamos ver y no estar hablando en el aire, ¿sí? Vamos a darle un segundito. Bueno, a ver, a ver, a ver. Me lo abrí en otra pantalla. Ahí se los comparto en la pantalla principal. Bien, voy a cerrar esta parte, este menú. Esto es Cloud, ¿sí? Instalado en la propia máquina. ¿Ok? Directamente acá van a poder chatear y desde este más pueden agregar adjuntos para que Cloud pueda analizar. En la esquina superior izquierda van a encontrar un menú con los chats más recientes, ¿sí? En ese desplegable y por acá abajo van a encontrar, ¿bien? Este pequeño panel donde ustedes van a poder configurar la herramienta. ¿Sí? Bueno, desde configuración van a entrar a la parte interna de la herramienta y van a encontrar un ítem que dice desarrollador. ¿Bien? En este desarrollador ustedes pueden armar programas, ¿bien? O lograr conexiones entre herramientas que tengan instaladas en su propia computadora, dándole así permiso a Cloud para que se pueda vincular a alguna herramienta que ustedes estén trabajando de manera local. ¿Bien? Yo tengo varios conectores instalados. Tengo Power BI, tengo uno de SQL Server que me permite conectarme a las bases de datos transaccionales de ciertos negocios y Excel. ¿Bien? Ahora, si yo vengo a editar configuración, probablemente ustedes no tengan absolutamente nada, si es que nunca lo han utilizado. Vamos a ir a editar configuración y se va a abrir el directorio en la propia computadora, ¿no? Porque lo tenemos instalado de manera local. Dentro del disco local C hay una carpeta donde yo tengo instalado todas las cosas de Cloud. Cuando se instaló Cloud, me creó una carpeta y un directorio con varias subcarpetas.
Y dentro de esos archivos hay un archivo muy importante que se llama Cloud Desktop Config. Este es un archivo .json. ¿Bien? ¿Qué significa .json? Que tiene formato tipo diccionario. Para aquellos que han trabajado con Python, lo que vamos a encontrar ahí es llaves con subdiccionarios que referencian a ciertas herramientas que yo tengo instaladas en mi propia computadora. ¿Qué posibilidades le da a Cloud tener en este archivo ciertos parámetros indicados ahí? Le da la posibilidad a Cloud de lograr autonomía para trabajar con ciertos software o programas que yo tengo instalado dentro de mi propia computadora. ¿Bien? El MCP, piénsenlo como un gran cable, ¿bien? Que permite a Cloud poder ir y manipular ciertas herramientas que tengo instaladas en la máquina. ¿Bien? Esto no es QWork, ¿sí? Lo comento porque muy probablemente lo hayan escuchado este concepto. QWork es una mayor autonomía. Acá lo que yo le estoy dando es ciertos permisos para que Cloud pueda vincularse a un programas específicos. ¿Bien? Entonces, si yo este archivo le hago clic derecho y le digo abrir con bloc de notas, voy a poder ver el contenido y lo que voy a encontrar es un conjunto de llaves que referencian a ciertas herramientas. En esta ocasión, Power BI. Después, en mi caso particular, yo tengo también la conexión con SQL. Después tengo también un conector que hace referencia a Excel. ¿Sí? Probablemente, si es la primera vez que abren este archivo, les aparezca un diccionario que dice preferencias y tiene varias cosas escritas ahí que son nativas de la herramienta misma. ¿Sí? Por lo pronto este archivo no lo toquen. Así como lo ven, lo cierran. ¿Sí? Vamos a volver a él. Ahora, voy a venir a Visual Studio Code, que es la otra herramienta que se tiene que instalar. Porque desde acá va a empezar todo este proceso. ¿Sí? Abrimos Visual Studio Code, ya descargado en la propia máquina, y lo que vamos a hacer es instalarnos el MCP. O sea, tenemos que descargar ese programa, el cable, para decirlo de alguna manera, que me permite vincular a las dos herramientas que yo quiero conectar. ¿Bien? Así que comparto por pantalla Visual Studio Code. Bien, el editor más utilizado en el ámbito de la programación y la tecnología por lejos, ¿sí? Que es el que ven en pantalla. En el margen izquierdo y de manera nativa, por defecto, ustedes van a encontrar un panel que se llama extensiones. Este es el marketplace de Visual Studio Code. Yo desde acá puedo instalarme algún tipo de extensión, piénsenlo como un Play Store, ¿sí? Y desde acá yo puedo bajar cualquier tipo de extensión. Si yo busco la extensión por acá, MCP Power BI, ¿bien? Va a salir esta opción, Power BI Modeling MCP Server, desarrollado por Microsoft, confiable. ¿Bien? Esa extensión, que ahí me la acaba de sacar, esta extensión la voy a seleccionar. Yo ya la tengo instalada en mi propia máquina. ¿Bien? Van a encontrar todo el detalle de lo que hace la extensión. Y acá tienen que instalar la herramienta. ¿Sí? Instálenla, no tarda nada. En menos de un minuto la tienen instalada. ¿Bien? Acá hace una pequeña explicación de lo que hace el MSP, de todo lo que venimos hablando, ¿no? Una vez que lo instalan, Visual Studio Code lo cierran, no lo vamos a volver a necesitar. ¿Bien? Cuando nosotros instalamos una extensión en nuestra propia máquina, algo muy importante, tenemos un directorio, así como cada herramienta que instalamos hay una carpeta en el disco C. Bueno, tenemos la carpeta de Visual Studio Code en nuestro propio disco C. Ahí dentro hay una carpeta que hace referencia a las extensiones que nosotros hayamos descargado en alguna oportunidad. Entonces tenemos que ir a esa carpeta. ¿Bien? En GitHub tienen la ruta, que es esta que está por acá, User Profile Visual Studio Code Extension, ¿bien? Que me va a permitir acceder a la carpeta de extensiones que tengamos dentro de nuestra propia computadora. El User Profile acompañado por expresiones de porcentaje, lo que le está diciendo es, no sé cuál es el nombre del usuario, ¿bien? Del equipo. Yo voy a copiar esto, así lo voy a copiar.
Acá hay algo que me parece que le está faltando. Falta una barrita. Ahora lo vemos. ¿Sí? Copio esto. En el navegador, o sea, en el Windows, ahí están viendo mi solapa de inicio, ¿sí? Del Windows en el margen izquierdo. Bien. Vengo al inicio y busco ejecutar. Accedo a ejecutar y le pegamos la ruta. Sí, está faltando una barra. Acá después lo voy a corregir. Entre el user profile, entre la expresión de porcentaje y el punto que ven, le falta una barra, ¿sí? Que es esta barra que tengo por acá, ¿sí? Tengan en cuenta que no es la barra de la tecla 7, es la barra invertida, la de al 92, ¿sí? Tengan en cuenta eso, pero es esta la ruta. Lo voy a copiar por el chat, por si me están siguiendo en paralelo. Ahí va. Así como la acabo de compartir, la pueden copiar y la pegan dentro del panel ejecutar. Después lo voy a cambiar acá en GitHub porque está mal. Aceptar. Se abre la carpeta, ¿sí? Acá están todas las extensiones que yo en alguna oportunidad descargué de Visual Studio Code. ¿Bien? Entre ellas tengo esta opción que dice la carpeta Analysis Services Power BI Modeling. Accedo a esa carpeta y dentro del directorio busco la carpeta Server. ¿Bien? Y acá mismo voy a encontrar una herramienta que es justamente Power BI Modeling MSP. ¿Bien? Que es una aplicación. No lo vamos a ejecutar esto. Lo que necesitamos de ese archivo, que es el corazón de lo que recién acabamos de descargar, es lo más importante, le hago clic derecho, propiedades. Se abre una pequeña ventana emergente donde de acá nosotros tenemos que extraer la ruta donde se encuentra este archivo. ¿Sí? La ruta necesitamos. Venimos a seguridad y acá en nombre del objeto puedo copiar la ruta. Esta ruta es donde está el archivo alojado en mi propia computadora. La voy a copiar. Copiamos. ¿Bien? Copio. Momentáneamente, para trabajar de manera adecuada, voy a abrir el bloc de notas y lo voy a pegar acá adentro. ¿Sí? Invito a que hagan lo mismo. Pego la ruta donde está mi extensión. Cierro el explorador de Windows. Volvemos nuevamente por acá. ¿Bien? Todo esto está explicado en esta guía. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es decirle a Cloud que tengo este archivo descargado en mi propia computadora que le va a dar todas las capacidades necesarias para que se pueda conectar a cualquier archivo de Power BI en el que yo esté trabajando. Entonces, vamos a ir a Cloud. Bien, voy a volver a la pantalla principal para volver a mostrar el proceso. Acá estamos. Voy a venir al margen izquierdo de la pantalla, configuración. Bien. Voy a venir a desarrollador. Esto probablemente ustedes lo tengan vacío. Yo ya lo tengo corriendo, ya lo tengo activo. Bien, pero les voy a mostrar el paso a paso igual. Editar configuración. Bien. Esto abre el directorio de Cloud y voy a buscar el archivo Cloud Desktop Config. Clic derecho. Abrir con bloc de notas. Bien. Y se abre el bloc de notas donde tengo el MSP. Donde voy a armar toda la configuración interna. Atención a este punto. Como yo ya tengo cosas, y si ustedes en algún momento ya han trabajado con esto y tal vez tienen otros MSP conectados a otras herramientas, lo que yo sugiero, porque cada computadora y cada configuración es distinta, porque hay algunos que ya trabajan con esto, otros que no, es hacer lo siguiente. Copiamos todo el contenido que nosotros por lo pronto tengamos, ¿sí? Todo el contenido que nosotros tengamos lo copiamos, ¿bien? Y lo vamos a colocar en ese bloc de notas donde tenemos la ruta, ¿sí? Un poco más abajo. Ahí. ¿Ok? Vamos a suponer que yo este MSP no lo tengo, ¿sí? Lo voy a sacar. ¿Ok? Así que voy a hacer lo siguiente acá. Eh, Voy a hacer esto, ¿sí? Voy a suponer que el MSP de Power BI
no lo tengo. Bien, esto lo voy a cerrar para no tocarlo y voy a quedarme con esto. Entonces tengo la ruta donde actualmente tengo el archivo MSP para Power BI y después, en mi caso y en este ejemplo, yo tengo un MSP a Excel y otro MSP a SQL Server. Bien, el MSP de Power BI no lo tengo. Si probablemente es la primera vez que están haciendo esto, solamente ustedes van a tener estas preferencias. En ese caso, copian las preferencias y las pegan acá. Bien, entonces, ahora voy a hacer lo siguiente. En Cloud, bien, voy a ir a la parte del chat, ¿sí? Por acá. Y le voy a decir, bien, necesito que me ayudes a codificar el archivo cloud-desktop-config.json, considerando que quiero implementar, vamos a decirle, implementar un MSP server para Power BI Desktop. Bien, recientemente me descargué el MSP Power BI Modeling. Hay que tratar de ser lo más específico posible, ¿sí? Tal vez estas especificaciones puedan estar de más y si somos menos detallistas puede que funcione igual, pero cuando más precisos seamos, mucho mejor. ¿Bien? Y tenemos, o voy a decirle, y tengo esta estructura, le voy a compartir el código, actualmente en el punto JSON. ¿Bien? Dos puntos. Y lo que voy a hacer es del bloc de notas, le voy a copiar todo lo que actualmente tengo. ¿Sí? Todo esto. Se lo pego por acá. Shift Enter. Necesito incorporar a este archivo las capacidades de Power BI Modeling MCP. Le pongo dos puntos, o mejor dicho, vamos a decirle, la ruta de la extensión recientemente descargada están, dos puntos, y le pego la ruta donde tengo el MSP instalado, ¿sí? O descargado, esta, la primera que habíamos copiado. Se lo pegamos por acá. Entonces le voy a decir, ¿podés ordenarme este archivo? Yo le voy a poner ordenar por el siguiente motivo. Esto lo quiero mencionar yo particularmente. Yo tengo la versión Pro de Cloud, ¿sí? Y tengo QWork. No quiero decirle que me toque el archivo original porque yo ya lo tengo armado, ¿sí? Así que para hacer eso, voy a decirle que me ordene, ordename, podés ordenarme esta estructura considerando el MSP de Power BI. Ahí estamos. Bien. Entonces se lo damos y acá me va a dar toda la estructura de cómo debería armarse, a lo que yo ya tengo en realidad, ¿sí? Acá me lo acaba de acomodar. Pero ustedes deberían dárselos con, si no tienen otro MSP actualmente activo, deberían tener el de preferencias y el de Power BI Modeling MSP. ¿Bien? Como sea que se lo hayas exportado, ustedes lo que tienen que hacer acá es copiar todo este JSON entero como está, lo copian, ¿bien? Y van a ir, esto lo voy a cerrar, van a ir a configuración, ¿bien? Van a entrar a desarrollador, editar configuración, van a venir al archivo Cloud Desktop Config, clic derecho, abrir con, bloc de notas, y todo lo que tengan acá lo eliminan, dejan el bloc de notas totalmente en blanco y pegan lo que Cloud les acaba de compartir y lo guardan. ¿Bien? Ese sería el paso a paso. ¿Por qué esto fue importante? ¿Por qué le dijimos a Cloud que lo ordene? Por el siguiente motivo. Dentro de ese archivo Cloud Config
la ruta que ustedes incorporen tiene que tener dos barras invertidas dentro de la ruta original. ¿Bien? Por eso es mucho mejor que Clau lo arme a que ustedes lo terminen tocando. ¿Sí? Porque la ruta, la ruta que originalmente viene del explorador de Windows no tiene doble barra, tiene una barra sola. Entonces, nada, directamente se lo pasan a Cloud y Cloud les arma el archivo para que ustedes simplemente hagan un copy-paste. Nada más. Una vez que ustedes lo terminan de hacer, cierran el bloc de notas guardado, lo que tienen que hacer es cerrar Cloud, pero cerrarlo bien, o sea, cerrar el programa y que no quede tampoco prendido acá, junto a la hora. ¿Sí? Tienen que hacerle clic y darle salir. Tienen que realmente cerrarlo y volverlo a abrir. ¿Bien? Cuando lo cierran y lo vuelven a abrir, al momento de ir a configuración, ¿bien? Y acá en donde dice desarrollador, deberían ver Power BI Modeling Running. Está corriendo. Esto les va a permitir a ustedes que Cloud se pueda conectar a Power BI. Este proceso es para todo MCP que el día de mañana quieran construir. Bien, por supuesto hay que averiguar, bueno, existe el archivo, ese MCP está construido. Por ejemplo, este que dice SQL Server MCP es un MCP que yo desarrollé manualmente, porque no existe un MCP descargable para SQL Server. Lo tuve que armar yo, bien, en Python. Por si a alguien le interesa, lo comento simplemente a modo informativo en GitHub. Bien. Primero, en GitHub acá está todo el paso a paso de lo que tienen que armar. Bien. Para armar el de Power BI, que es lo que acabamos de ver recién. Y por si a alguno le llegara a interesar tener cloud conectado a una base de datos propia del negocio, atención ahí, temas de seguridad. Atención ahí, temas de seguridad. Pero tienen acá un MCP construido para SQL Server, ¿sí? Donde también van a encontrar una guía. Es un repositorio público que yo tengo disponible. Y van a encontrar también por acá el archivo .py que actúa como conector, ¿sí? También descargable. Digo atención con temas de seguridad porque si la base de datos tiene datos sensibles es algo que tienen que considerar. ¿Bien? Bueno, nada, no me quiero meter en este tema porque no viene a colación en esta formación, ¿sí? Pero para que lo tengan en cuenta. Bien, ¿para qué todo esto? No, uno dirá, ¿para qué todo este ida y vuelta? Bueno, acá vamos a hacer lo siguiente. Volviendo a Power BI, este archivo yo ya lo tengo guardado, ¿sí? Lo vuelvo a guardar otra vez, tiene que estar guardado, ¿sí? Y voy a venir a Cloud. Este chat que recién acabo de armar, lo voy a eliminar, ¿bien? Porque nada, no viene a tema. Y voy a abrir un nuevo chat en el que le voy a decir lo siguiente por acá. Ahí estamos. Bien. Le voy a decir, acá siempre, por algún motivo, se me pone un poco rebelde Cloud, pero termina conectándose a los datos que yo realmente estoy necesitando. Por ejemplo, le voy a decir, eh, necesito que como Data Science me ayudes a construir una serie de medidas en Power BI. Actualmente tengo un proyecto desarrollado en un archivo alojado de manera local en la siguiente ruta. Bien, y voy a agarrar, tratando nuevamente, lo mismo que les comenté recién, tratar de ser lo más específico posible. Tal vez yo simplemente le puedo dar el nombre del archivo. Bien, pero a veces da algunas vueltas para poder vincularse. Entonces le paso directamente la ruta donde el archivo se encuentra alojado, el que venimos utilizando. Bien, este archivo actualmente lo tengo abierto. Y acá voy a hacer esto. Denme un segundo porque voy a abrirlo de esta manera y esto lo voy a armar así. Bien, ahí estamos. Para que lo podamos ir viendo. Panel de visualizaciones lo voy a sacar y acá esto lo voy a correr más hacia la derecha. Bien, tengo mi tabla de medidas por acá.
Bien, lo tengo abierto. Confirmame conexión. El MCP ya instalado está running. Bien. Es posible que me diga que no se puede conectar. Ahora vamos a ver qué pasa en esos casos. ¿Sí? A medida que más específico le podamos ser, la conexión la va a lograr. Si por algún motivo le llegara a decir, bueno, acá me dice, el error que ves no es un problema de conexión rota, sino que necesito que me pases el nombre de la conexión. Bueno, si les tira algún tipo de error como esto, ¿sí? Lo que pueden hacer son varias cosas. En primer lugar, voy a ampliar cloud. Es, pueden venir a la configuración, la parte de desarrollador, ¿sí? Y hacerle un print a esta imagen. Y se lo comparten por el chat. Esa es una manera. La otra manera, la que nunca va a fallar, ¿sí? Es venir al archivo, a Cloud Config, ¿bien? Excepto que yo haya copiado algo, pero creo que no. Excepto que haya hecho algo mal, pero veamos, vamos a copiar. Venimos por acá, volvemos al chat, bien, y le vamos a decir, el archivo cloud, guión bajo, config, no, perdón, cloud desktop, config.json contiene estas menciones, bien, las menciones. Vamos a poner esto así y ejecutamos. A ver, toqué algo recién. License online, bla, bla, bla. Bueno, a ver. El localhost me está pidiendo. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Si lo tenemos por acá. Cosas que pueden suceder en los vivos. Eh, el archivo está abierto actualmente de manera local y se llama data roadmap.pbx, ¿sí? Eh, el puerto, no me acuerdo el puerto cómo lo podíamos sacar, pero bueno, ahora vamos a ver si se puede conectar así. Confirmame dame conexión o decime cómo obtener el puerto del archivo. Bien, tal vez el puerto lo podemos con el clic derecho. Yo acá tengo los datos del archivo, ¿sí? Ahí está la ruta, pero no me acuerdo el puerto cómo lo podemos hacer. Bien, ahora sí, me dice que se conectó. Bien, simplemente pasándole el nombre del archivo. Bien, ahí está. Ahí se conectó y me empieza a aparecer el puerto, ¿sí? Bueno, todos los datos. Bien. Tema algo muy importante con respecto a Cloud. Cloud no se conecta al tablero de control que nosotros podamos llegar a desarrollar. Cloud se conecta al modelo de datos. Esto es algo fundamental de entenderlo, ¿sí? Cloud no va a poder trabajar en la parte visual ni tampoco va a poder ver un tablero de control, excepto que nosotros le hagamos un print al tablero y se lo compartamos como adjunto. Lo que hace Cloud es vincularse directamente al modelo de datos, o sea, a este modelo. ¿Bien? Incluso la tabla de medidas también. Bueno, le vamos a decir, eh, necesito que armes una serie de indicadores, claves de rendimiento y los alojes en la tabla de medidas. Bien, vamos a ponerle, construí las medidas siguientes. Bien, y acá le vamos a poner, por ejemplo, utilidad neta. Bien, margen bruto, margen neto, eh, cantidad de transacciones, por ejemplo, ¿sí? Y le vamos a pedir también, ¿qué otro más le podemos pedir? Bueno, vamos a poner ahora retorno de la inversión, el ROI. ¿Bien?
recordá almacenar estas medidas en la tabla de medidas ya existente. Bueno, lo que va a hacer Cloud es empezar a escribir lenguaje DAX, ¿sí? Y acá es importante saber escribir lenguaje DAX porque si nosotros no sabemos escribir lenguaje DAX, entonces no vamos a poder validar que todo esto lo esté armando bien, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente por acá. Vamos a ver en pantalla cómo las va armando, ¿sí? Ahí está armando la carpeta KPI y está armando dentro de esta carpeta las medidas que yo recién le acabo de pedir, ¿sí? Acá me está diciendo de que utilidad neta ya existe. Ah, y acá me la acaba de crear nuevamente, está bien. Bueno, y acá me empieza a dar cómo creó a través del lenguaje DAX cada una de las funciones que le pedí. ¿Bien? Entonces, directamente ahí logramos meter a Cloud dentro de de nuestro propio análisis. Entonces yo ahora puedo empezar directamente en Power BI a seguir armando, bueno, puedo seguir armando la tabla dinámica, ¿no? Puedo traer cantidad de transacciones, ¿sí? Puedo traer el margen bruto, ¿bien? El margen neto, ¿sí? Entonces ahora esto me va a permitir a mí armar los gráficos, porque traigo del panel de visualizaciones, por ejemplo, no sé, podemos traer este gráfico este gráfico de barras, ¿sí? Y acá lo que le digo es, bueno, vamos a hacer esto, ¿bien? Trae el margen bruto y me traigo en el eje X de la gráfica de la visualización. Estoy parado sobre el gráfico de columnas, así que acá veo el eje X. Entonces, de mi panel de datos voy a buscar, por ejemplo, el nombre de los países de la tabla de Insights Territory, lo llevo al eje X y yo acá puedo ver cómo se comporta el margen bruto por cada país. ¿Sí? También esto lo podemos representar gráfico circular, ¿bien? O un gráfico de embudo. También lo que podemos hacer, gracias a que Cloud está conectado, es directamente preguntarle. Por ejemplo, vamos a inventar un poco. Eh, Tenemos en la última semana, registramos un pico inflacionario no sé, en el país donde se encuentra Casa Matriz. Bien, por lo tanto, bueno, punto. Por lo tanto, necesitamos evaluar la recompra de nuestros próximos productos. Necesito que vamos a pedirle que evalúes cómo se comporta el- la utilidad bruta en relación a las distintas categorías de productos para considerar cómo recomprar nuevos productos en relación al movimiento de inventario. ¿Bien? Vamos a ponerlo así. Mostrame el comportamiento de ingresos y utilidad bruta a lo largo del tiempo. Bueno, entonces va a empezar a hacer las consultas directamente al modelo, porque siempre se va a conectar con el modelo. ¿Bien? Entonces se empieza a construir toda la consulta DAX de manera interna y me va a empezar a dar las conclusiones, ¿sí? Y sobre esas conclusiones hay que empezar a repreguntar. Esto cada vez
mientras carga, quiero hacer una mención importante. Hoy por hoy, como analistas de datos, nuestro principal valor agregado es el juicio analítico. Es saber repreguntar. Es repreguntar, repreguntar y repreguntar hasta lograr ese valor agregado, ir al hueso, en profundidad del dato que estamos necesitando. ¿Sí? Tratar de refutarlo para ver qué respuesta la IA nos da y ver si encontramos, al momento de empezar a pulir a partir de preguntas, ese insight que a nosotros nos puede generar un punto de inflexión, ¿sí? Un nuevo paradigma, ¿sí? Reconocer un punto de dolor o mejorar tal vez alguna estrategia, ya sea comercial, en marketing, en ventas, en logística, lo que estemos analizando. Acá directamente lo que va a hacer Cloud es empezar a generar un tablero de control. En lugar de armarlo en Power BI, lo armamos directamente en Cloud y después le podemos pedir directamente a Cloud que este mismo tablero nos los exporte en un HTML, en un PDF, para poder presentarlo. Pierde interactividad si nosotros lo exportamos desde el chat, pero se hace de manera mucho más inmediata. Bien, entonces acá me está mostrando ingresos totales, utilidad bruta total y margen bruto promedio. Me hace una comparativa por la categoría en cuanto a ingresos y utilidad bruta, ¿sí? Me muestra el margen en relación a las tres categorías de productos y me muestra cómo se comporta a lo largo del tiempo las dos métricas que le pedí. Yo acá me puedo posicionar también eh, sobre las variables y puedo ir viendo la performance en relación a un determinado periodo, ¿sí? Acá tenemos algunos botones que si, bueno, seleccionamos me va a redireccionar a otro gráfico, ¿sí? Y me manda unas conclusiones. Sí, Bytes domina un volumen, pero no eficiencia, representa el 96% de los ingresos totales, pero su margen bruto es de 40,6. Cada peso que gastas en reponerla te deja 40 centavos de utilidad. Accesorios es el hallazgo clave, Clouding es la menos atractiva. En la evolución temporal, el modelo muestra una tendencia alcista sostenida del 2012 a 2013, con un corte abrupto en enero del 2014. Bien, que indica fin del periodo de datos. La relación ingreso-utilidad se mantiene constante en el tiempo, el margen no se degradó históricamente y acá tenemos una serie de recomendaciones, ¿sí? Que directamente Cloud nos da. Bueno, no tenemos que quedar con esto, simplemente tenemos que empezar a refutar esas respuestas que tenemos, buscar esos patrones, hábitos de consumo, de comportamiento, monitoreo de métrica, para repreguntar. Hoy yo creo que el valor agregado de todo analista es mejorar la calidad de nuestras preguntas. Fundamental, ¿sí? Así que, bueno, entonces ya tenemos Cloud incorporado dentro de Power BI. Bien. ¿De qué vamos a estar hablando la próxima clase? Bueno, acá lo que estamos viendo es la punta del iceberg, ¿sí? Con DAX se pueden hacer muchísimas más cosas, por ejemplo, sacar interanuales, intermensuales, ¿sí? Armar un tablero de control o subirlo en línea. ¿Cuándo voy a armar un tablero de control y cuándo voy a trabajar con Cloud? Si nosotros vamos a tener, por ejemplo, un tablero que necesitamos consumirlo todos los días en el monitor de una oficina, es importante armar un tablero de control en Power BI. ¿Bien? Si nosotros, por ejemplo, queremos armar un reporte para una reunión específica muy puntual, tal vez, bueno, directamente podemos pedirle a Cloud que nos arme un tablero, exportarlo en HTML o en PDF y con eso poder ir a la reunión. ¿Bien? Si, por ejemplo, nuestra finalidad es más bien operativa, responder a preguntas del día de hoy, tal vez con Cloud lo podamos a apalancarnos muy bien, ¿sí? Pedirle directamente un tablero de control a Cloud. Si ahora tenemos una consulta cotidiana o queremos armar un tablero de control más bien estratégico que responda a preguntas al mediano y largo plazo, entonces vale la pena armar un tablero de control en Power BI, bien, y dejarlo en línea desde Power BI Service para que los gerentes y directivos de la organización lo puedan consumir. En ese caso, armaríamos el tablero de control y en la esquina superior derecha de este botón publicar lo podríamos subir en línea al servicio de Power BI. Un tema también adicional. Si ustedes por algún motivo tienen Power BI Service contratado, ustedes lo que pueden hacer es subir el modelo de datos, esto que tenemos por acá, a Power BI Service. Entonces, cuando algún área necesite armar un nuevo tablero de control, lo único que tiene que hacer es venir al obtener datos y conectarse a un modelo semántico de Power BI Service. Esto lo que permite es directamente vincularse a una base de datos que ya está disponible en el servicio de Power BI
para que cualquier departamento directamente se pueda conectar a ese modelo y simplemente toda área tenga que desarrollar el tablero de control y se ahorre los pasos de todo el backend, que es todo lo que estuvimos haciendo en la clase del martes y en la clase de hoy día jueves. Bien, así que le estaríamos ahorrando el 80% del trabajo a todos los departamentos con los que estemos trabajando. Bien, bueno, equipo. Nada, clase intensa, había mucho contenido. Sí, trato de meterle dinamismo también por varios motivos. En primer lugar, para que no se aburran. En segundo lugar, también para que poder optimizar el tiempo. Sí. Así que, bueno, es mucho contenido que intentamos meter en 3 clases nada más. La intención es que en el mes de junio, principios de junio, estar lanzando una formación de Power BI, Cloud Code, Excel y Python. Bien, va a ser mucho más abarcativo y ampliada la formación, ¿sí? Y estaría arrancando a principios de junio. Bien. Pero bueno, acá estamos mostrando 3 clases y viendo un poquito de qué se trata cada cosa. Son simplemente la punta del iceberg de todo lo que se puede hacer. Pero bueno, nada, desde ya les agradezco que se hayan sumado, ¿sí? Porque sin su presencia, la verdad que sería muy aburrido. A mí no me gusta andar hablando a cámara cuando del otro lado no hay nadie. Así que nada, agradezco que se hayan hecho el tiempo, que se sumen. Espero que esto les resulte útil, ¿sí? Esta grabación va a quedar subida a partir de mañana al canal de YouTube, ¿bien? En la misma grabación, en la parte inferior de la pantalla, están los enlaces a GitHub. Bien, para seguir el paso a paso de todo lo que es la implementación de cloud. Y también tienen acceso al repositorio de GitHub, donde está la base de datos que estoy utilizando para poder llevar adelante estas prácticas. Bien. Bueno, equipo, gracias. Gracias por sumarse. Gracias, Walter. Gracias, Sole. Gracias, Agus, por estar Muchi- siempre. Muchísimas gracias, Flavio. Gracias. Gracias, Lucas. A vos también por sumarte el otro día y sumarte hoy también. Y mañana los espero, ¿sí? Última clase, con esto cerramos. Vemos un poquito más de DAX. Y vemos armado de tablero de control y de cloud. Bien, así que mañana los espero. Ahora, el enlace. Gracias por sumarse, que tengan muy buen jueves y que vaya todo muy bien. Equipo, gracias. Igualmente, gracias. Yes. Chau, chau. Chau, chau.